Muy buenos días, señores, bienvenidos aquí al otro capítulo de el mejor programa del fin de semana de la radio, La Mala Educación, que transmitimos desde acá, desde los cuarteles centrales de Correo del Sur Diario, Correo del Sur Radio, frente al Parque Bolívar, oh, Dios mío. Hace un maravilloso día y nos ha traído un poco, está caluroso el día, pero para neutralizar, el Franz Flores nos ha traído un poco del frío de Potosí. Querido Franz, bienvenido. Hoy una alegría tenerlos aquí nuevamente a los maleducados, pues de cabecera en carne y hueso en Correo del Sur. Muchas gracias, Alex. Sí, efectivamente, Potosí está como... Felicidades, por el otro aniversario y por tu cumpleaños. Sí, el 10 de noviembre. Efectivamente, sí. Querido asesor, bienvenido, hermano, qué bueno y qué gusto tenerte aquí por Sucre. ¿Cómo te ha tratado la vida? Estás medio enfermo, creo, esta semana. Sí, buen día, Alex, buen día, Franz. Doble felicidades a Franz, obviamente, espero que haya sido doble festejo también. Sí, he estado enfermo, he estado con una neumonía en estos días, pero ya estoy saliendo. ¿Neumonía, te digo? Sí. Puta, qué loco. Bueno, señores, vamos a meterle diente a este asunto. Luego de más de 20 días de conflicto por este asunto del censo, luego de 3 muertos, luego de mesas técnicas, luego de conversaciones fallidas, de preacuerdos, etcétera, salió ayer el presidente. Salió por fin el presidente para fijar la fecha, un anuncio que está recontra esperado, pues todo el país estábamos pues alerta a lo que podía decir Luis Arce Catacora. Entonces, ayer ya nos dejó claro que el censo se fijó para el 23 de marzo del 2024 y luego los resultados estarían para septiembre, o bueno, la aplicación de los resultados ya estaría de la redistribución, que es básicamente uno de los planteamientos centrales y lo que le interesa a varias regiones, se harían en septiembre. Entonces, comenzó, ¿no es cierto?, con una tónica medio que ratificando su discurso, el discurso que ha manejado el gobierno en toda la crisis, es decir, que hay afanes desestabilizadores, que no lo van a permitir, que el asunto del censo es un asunto técnico, aunque sabemos que es un asunto político, y que básicamente es un asunto nacional y no un asunto solo de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y otro de los elementos claves ayer en el mensaje del Tilín fue que una revelación jodida, es decir, eso es lo que está corriendo en las redes sociales, la gente que opina, la gente que más o menos se da cuenta, dice, ¿qué nos acaba de decir este man? ¿No es cierto? Es decir, que el último censo, que fue el 2012, sí. El 2012, en el cual él era ministro, obviamente, de Economía, es decir, era el que manejaba los fondos del asunto, se habría llevado ese censo con un padrón electoral que no hubiera estado actualizado. Es decir, yo no soy especialista en el tema, entonces, pero me suena re feo. Por lo menos suena horrible, asesor Franz, es decir, suena horrible pensar que llevamos adelante un censo, el 2012, ¿no es cierto?, sin el principal, sin una cartografía censal actualizada, es decir, que jugamos, ¿no es cierto?, sin el instrumento, claro, sin el instrumento central, ¿no?, del censo para lograr un censo adecuado. Me parece, por lo menos, como digo, suena horrible, pero además me parece una responsabilidad, y mucha gente ya está pensando, ¿por qué no nos ha dicho Arce Catacora, dado, ¿no?, todos los problemas internos que también está tratando de resolver o son ya irresolubles en el movimiento socialismo? Entonces, comencemos. ¿Quién comienza? Asesor Franz, a ver, sobre esto. Primero, ¿se arregla con esto el problema
del censo. A ver, ¿qué opina en general del mensaje? Bueno, ya con el mensaje ya te dice básicamente que los datos no van a ser precisos el 2024 o después del censo del 2024. Eso ya hay que decirlo de entrada. Nunca se ha querido aceptar realmente que la modernización o la actualización, digamos, de la logística, por así decir, dentro del INE es un problema. Nunca se ha querido aceptar eso, ¿no? Y de hecho que siempre ha sido evidente, porque en realidad la actualización cartográfica siempre ha estado debajo del 50%, en realidad apenas. Para eso por un lado. Si vamos un poco más allá, la teoría de vamos. En la teoría de conflictos se dice que hay 5 etapas del conflicto. Una que es el surgimiento del conflicto, después viene la escalada, la crisis, la negociación y luego ya la resolución. Digamos que lo que ha caracterizado hasta el 11 de noviembre es que el gobierno ha tratado de forzar, digamos, de la segunda etapa, es decir, de la escalada de conflictos, ha tratado de forzar, digamos, al comité cívico hacia una negociación. Esto ha fracasado. Ahora, lo que tenemos que asumir es que desde ayer, desde 11 de noviembre, está muy claro que el conflicto ha escalado a una crisis, ¿no? Hagamos la comparación con el 2019. Cuando se trata de una crisis hablamos sobre problemas que se están multiplicando y además actores que están empezando a emerger. Uno, como sabemos, hasta ayer el conflicto estaba sumamente focalizado en Santa Cruz con la demanda, digamos, estructural, que hay una relación desigual entre el Estado y las regiones, en este caso Santa Cruz. Sin embargo, anoche también han habido, por ejemplo, problemas en Cochabamba, han habido gasificaciones en Calacala con excesos policiales. Eso comentaba yo hace rato con Franz y creo que no ha sido una noticia que ha sonado mucho en Sucre, pero ayer ha habido un derrumbe en el Cerro Rico, lo que obviamente promete movilizaciones por CONCIP, o sea, es decir, movilizaciones en función a la atención del Estado frente a un problema ambiental que no se resuelve hace muchos años. Ahora, también hay que tomar en cuenta que en Tarija también se están movilizando y que obviamente el conflicto se está empezando a expandir hacia mayores dimensiones. Si a eso le sumas, como en el 2019, que los medios de comunicación tienen una tarea fundamental en el conflicto, no porque informan, sino más bien porque promueven conflictividad, como ayer, por ejemplo. Ayer hemos visto titulares sumamente cuestionables del Deber y la Red 1, que decían, por ejemplo, incluso que la policía no estaba, así tal cual, la policía no está defendiendo a los unionistas, cuando según la Constitución la policía debería garantizar el orden, conservar el orden público, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que, digamos, toda esta conflictividad está desbordando en otro lado. Ahora, ¿por qué el mensaje anoche de Luis Arce Catacora y por qué llama a ese mensaje, por qué llama a acatar que el censo vaya a ser el 23 de marzo del 2024? Porque hay muchísima presión interna y no es solamente por las movidas internas en el MAS, es decir, lo que hemos visto en la última semana en conflictos en el legislativo. Ayer, en toda la tarde, han habido mensajes desde las Bartolinas, terminando en la Central Obrera Boliviana, pidiendo que se dicte estado de excepción de una vez en Santa Cruz. Y de hecho, Creemos, la bancada de diputados de Creemos, no importa cuál sea la bancada aquí, si la buena o la mala, denunciaba que esta es una narrativa mayor que estaría buscando apresar a los líderes cruceños. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no con los líderes cruceños. Lo que sí tenemos que destacar es que ayer han habido muchísimos excesos policiales en las detenciones, no solo en Santa Cruz, sino también en Cochabamba, y que el ministro de Gobierno, el señor del Castillo, no se ha pronunciado al respecto, y menos el defensor del pueblo, que ha sacado un pronunciamiento muy ambiguo, muy vago, que solamente pedía que las partes en conflicto resuelvan sus diferencias. Pueblo, y creo que simplemente es un marco mayor, es decir, si tenemos el conflicto, lo tenemos un marco mayor que está simplemente llevando al país a una crisis mayor. O sea, creo que es tal cual, porque el discurso de anoche, si bien bastante tranquilo, calmo en todo caso, simplemente ha dicho lo que todos nos quejábamos hace mucho, que el conflicto, las mesas técnicas solamente estaban buscando un marco democrático en apariencia para avalar una decisión que ya estaba hecha hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, Luis Arce Catacora, fuera de todo lo que estábamos diciendo, decía que por unanimidad se había llevado las decisiones en la mesa técnica. Eso quería decir que de los 300 municipios que estaban sentados ahí con sus delegados, digamos que prácticamente 296 han decidido que vaya el censo el 2024, porque digamos que los municipios más grandes como La Paz y Santa Cruz eran equiparados, por ejemplo, a municipios más pequeños como, qué sé yo, Yotala. Entonces, digamos que obviamente puede ser aparentemente democrático, pero no es en todo caso representativo. Exacto. Bueno, entonces está jodido el panorama que está
Entonces, quedemos de una. Es decir, el mensaje de ayer, el que le haya puesto fecha Luis Arce, con toda la explicación que nos das, no desactiva los conflictos. No, de hecho, ni la conflictividad a nivel nacional. Es un portazo. He olvidado mencionar lo siguiente, que los pedidos de independencia en Santa Cruz y de federalismo, más los independencia que los de federalismo, están volviendo a emerger. Entonces, eso te dice básicamente que la crisis del 2019, lejos de solucionarse, sigue viva, y que, como decía el presidente Luis Arce en el 8 de noviembre, su discurso, que había salido airoso de los conflictos, pero que además, entre los objetivos del presidente que estaban, por ejemplo, la recuperación democrática, esos objetivos no se han cumplido y están muy lejos de cumplirse. Entonces, creo que hay que decirlo, creo que es un fracaso enorme del gobierno todo lo que está pasando. Bueno, querido Franz. Claro, aparentemente es un portazo, ¿no? Finalmente, que da Luis Arce a todo tipo de negociación. Porque finalmente él ni siquiera está planteando para negociar un tema, sino que él ha anunciado que ya ha definido que esa es la fecha. Y además ha justificado esta fecha o esta definición, la ha legitimado en el sentido de que él dice, hemos oído todas las posiciones. Así es. ¿No? Ha habido una unanimidad de los participantes en realizar el 2024. La propuesta, hemos oído, decía, la propuesta de Santa Cruz, pero Santa Cruz no nos ha oído a nosotros. Entonces, en ese sentido, eso es un portazo, ¿no? Y yo creo que es algo que ya se veía venir, porque el gobierno en realidad no está catalogando este conflicto como un conflicto en torno al censo, sino está catalogando como un nuevo intento de Santa Cruz por realizar un golpe de Estado. Eso es lo que han dicho. O sea, lo que hay detrás de esto es nuevamente un intento de golpe de Estado. Y si tú catalogas ese conflicto como un golpe de Estado, obviamente que la mesa de negociación está de más, pues porque ¿qué tienes que hacer ante un golpe de Estado? Tienes que enfrentarlo, nada más. Entonces, esto es lo que ha pasado y, por supuesto, el ambiente se ha enrarecido, ¿no? Es decir, el espacio público ya no es un espacio de discusión, sino es un espacio de insultos mutuos, ¿no? No hay espacio para nada más para eso, ¿no? Y claro, lo último que decía Wii me gustó, en el sentido de que es verdad, ¿no? Esto que brota, este conflicto territorial que brota en Bolivia cada tanto, tiene que ver con un clivaje territorial bastante profundo, un clivaje en Bolivia, que es el clivaje territorial, el clivaje regional. Ese clivaje ha aparecido en el 2019 junto a varias otras demandas. Apareció ya antes con el tema de las autonomías departamentales, ahora vuelve a aparecer con el tema del censo y luego va a volver probablemente a reemerger con el discurso del federalismo, ¿no? Es decir, Bolivia no ha logrado solucionar ese clivaje. Un libro existe que se llama Las tensiones irresueltas en Bolivia, y verdaderamente, pues, ¿no? El tema regional es una tensión irresuelta en Bolivia. Claro, y va a emerger y va a volver a emerger cada vez. Y con esto quería terminar, si me permites. Es un dato histórico. El día de ayer, Santa Cruz ha superado el récord de duración de una huelga cívica respecto de Potosí. Potosí llegó a los 19 días de huelga el 2010. El 2015 creo que pasó de eso, pero lo histórico es el 2019. Santa Cruz ya ha pasado. Ya llegó a los 21 días, creo. Sí, o sea, y creo que es alta. Y eso es decidor, no es un dato. Claro, no es fundamental. Y creo que es importante apuntar que son los mismos actores del 2019. O sea, a pesar de que sean los mismos actores del 2019, el conflicto no se resuelve, más bien se está profundizando. Y es un manejo muy torpe del gobierno en todo sentido. O sea, si escuchas a este vocero Jorge Richter decir todo el tiempo que hay intentos de desestabilización, o instintos salvajes también puede decirse, pero digamos que intentos de desestabilización, que no hay una, digamos, cultura. Es decir, si Bolivia caracteriza por una cultura política violenta, digamos que Jorge Richter y Eduardo del Castillo tampoco caracterizan por una cultura política muy pacífica, que digamos. Entonces digamos que 2019 sigue tan vivo como
Sigue más vivo que nunca. Sigue más vivo que nunca. Ajá. Y es chistoso que un gobierno que ha salido por el 2019 siga sin resolver el conflicto con los mismos actores. Camacho sigue siendo protagonista. Utilizando los mismos discursos, ¿no es cierto?, que llevaron al conflicto en realidad. Exacto. Ahora, yo quisiera saber su opinión, queridos colegas. Ahora, el otro tema, pero ese tema... Ya no solo, porque ya no solo hay actores regionales, ¿no es cierto? Ya no solo hay, digamos, esta tensión que no se ha resuelto, en toda nuestra historia, básicamente, sí. ¿no? Y que nos está llevando básicamente a ese cenit de conflicto, sino que hay otros actores ahora, pues, es decir, ¿qué papel va a jugar, digamos, Evo Morales en esta coyuntura, o la bronca interna que tiene el MAS? Es decir, no le juega a favor al ¿cómo se llama?, al gobierno de Arce para solucionar, sino que le abre otro gran polo de conflictos, es decir, es otro núcleo del cual preocuparse, otro núcleo de nervio del cual preocuparse, ¿no? Uh-huh. ¿O no están de acuerdo? No estoy de acuerdo yo, pero quería introducir algo que tiene que ver con el anuncio de Arce, ¿no? Él dice, se realiza el 2024 y en septiembre ya hacemos la redistribución de recursos. Pero yo digo, esa redistribución de recursos, no sé, salvo que la torta se engrandezca un poco más o el presupuesto, ahí tiene Chuquisaca mucho que perder, pero ese tema no está agendado siquiera en ningún tipo de actor político en Chuquisaca. Eso nadie se ha pronunciado. Eso ni se ha tocado, ¿no? Entonces, bueno, a ver, veremos cómo se soluciona eso, ¿no? A ver, Evo Morales no está en Bolivia, por si acaso, hoy mismo. Evo Morales está en un congreso de progresistas, si no me equivoco, en Centroamérica, y no estoy muy seguro del tema. Sé que no está en Bolivia ahora mismo. Ayer han habido ataques a Evo Morales bastante fuertes, incluso dentro del MAS. Alguien le ha pedido que por favor deje de atacar al presidente Luis Arce, ¿no? Ahora, lo que yo quiero plantear es lo siguiente, y esto es más preocupante. Sí, a ver, nosotros somos de alguna forma cientistas sociales, nos hemos preocupado por los problemas que históricamente tiene Bolivia. Creo que si uno lee, por ejemplo, libros de historia en Bolivia, siempre encuentra, si es que lo ves de arriba, de que hay ciertos momentos de cambio, digamos, de orden radical, como por ejemplo puede ser 1952, 1964, 1982, quizás el 2005, quizás el 2019, donde digamos que cada vez que se aproxima un cambio de orden, siempre se acumulan ciertos problemas para un gobernante, y digamos que este gobernante no los puede gestionar. Está bien, y claro, ahora el tema es, no quiero decir que se aproxima un cambio radical, para nada, pero si uno lo ve de arriba, hay una acumulación de problemas con justamente el regionalismo cruceño que ya tienen que darse solución en algún momento, porque esto va a terminar en algo que va a ser un cambio de orden radical. Ahora, el tema es dónde va a acabar, no tanto cuándo, dónde va a acabar esto. O sea, ya el 2019 nos ha mostrado que cuando no se solucionan los conflictos adecuadamente, terminamos en un gobierno sumamente nefasto como el de Yanine Áñez, sin representatividad, con corrupción por todo lado, pero además con ideología muy poco, digamos, clara. A mí nunca me ha quedado claro qué tipo de derecha era Yanine Áñez, me parecía más reaccionaria que otra cosa, pero si es que vamos a este conflicto, o sea, ¿a dónde nos está llevando? Exacto. Es el federalismo lo que se va a imponer en un próximo orden de cambio de orden radical. ¿Qué tipo de federalismo? No, pero tendrías que ser una constituyente para eso, ¿no? Ahora, claro, tendríamos que ser una constituyente. A mí creo que esto es necesario decirlo. Cada vez que se aproxima un cambio, un cambio de orden radical en Bolivia, es que cuando los problemas se van acumulando. Pero las crisis bolivianas caracterizan por justamente eso, porque primero que los problemas estructurales nunca se resuelven en Bolivia. Segundo, porque los gobernantes nunca pueden gestionar adecuadamente los conflictos, hacen una muy pobre lectura de los conflictos. Pero tercero, es importante decirlo, los problemas siempre terminan acumulándose, y es cuando rebasan al gobierno. Es un estado sumamente débil, históricamente hablando, y no es que el MAS de hoy en día con Luis Arce Catacora sea muy distinto en ese sentido. Claro, es interesante lo que dices y me parece verdadero, porque al final de cuentas estos puntos, digamos, de quiebre histórico a los cuales hace referencia, sea el 52 o sea el 2005, 2006, por ejemplo, siempre hacen referencia también
a la agonía de ciertos discursos, de ciertas formas, digamos, narrativas de hacer política, ¿no ve? Y eso quizás también lo está demostrando el momento actual de crisis del movimiento del socialismo, porque al final está implosionando por una de las mayores, digamos, ahora, me parece, tragedias del proceso, que es su esencia corporativa totalmente. Ahorita está destruyéndose porque hay grupos, y así se conformó, y así regó el movimiento al socialismo, digamos, el crecimiento todos estos años de grupos corporativos que básicamente nunca han pensado ya en lo nacional. Ese siempre ha sido un discurso agotado que es del Bloque Nacional Popular Boliviano, pero en definitiva ahorita eso está causando el terremoto, y de alguna manera también ese discurso, esa narrativa, ¿no? Del movimiento al socialismo, de la revolución, de las grandes utopías, se ha agotado. Entonces, claro, como se agotó también el discurso de la democracia pactada, tampoco está pudiendo interpelar, digamos, la necesidad inclusive afectiva, interpretar digamos, la realidad, interpretar la realidad. Exacto. O sea, es un manejo muy torpe. El de ayer ha sido un manejo muy torpe. Está jodido lo que dices, porque si lo analizamos desde ese punto de vista, realmente por ahí está llegando ya, ¿no? a su agotamiento final. Yo aquí voy a lanzar una hipótesis, bueno, un poco rara, digamos, ¿no? A mí me parece que esta es la última lucha, la última batalla de lo que podríamos llamar el viejo civismo cruceño. Me parece. ¿Por qué? No es que el clivaje va a desaparecer, no es que la identidad cruceña va a desaparecer, sino va a desaparecer o va a adelgazarse esa identidad que hoy por hoy están manejando los Camacho, los Branco Marinkovic, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se haga o no se haga el censo, Santa Cruz, la composición social de clase étnica de Santa Cruz ha cambiado, ya ha cambiado en los hechos. Y eso naturalmente tiene efectos culturales. La ciudad se ha transformado, sus imaginarios en torno a la ciudad han cambiado, y a mí me parece que hoy por hoy, si hacemos una investigación donde analizamos qué piensa la élite, esta élite cruceña de Santa Cruz, y qué piensa las bases cruceñas respecto de varios temas, vamos a encontrar que existen muchas diferencias. Sí, completamente. Entonces yo pienso que después de esto, quizás después de este conflicto, nazca una nueva identidad cruceña que no va a dejar de ser cruceña y no va a dejar de ser antagónica al centro, digamos, de la paz, o al centro estatal, del poder político, ¿no? Pero que va a tener otros componentes y probablemente otros actores. Es lo que te digo, quizás en esta batalla la vieja oligarquía, para decirlo de alguna manera, se está como que jugando sus últimas cartas. Lo que viene de Santa Cruz después es otra cosa, es otro Santa Cruz, finalmente producto justamente de la migración, ¿no? Claro. Querido. Sí, me parece importante lo que apunta Franz, porque de hecho que hasta el día 11 de noviembre, es decir, hasta ayer, bueno, no sé qué fecha estamos, 11, 12. Sí, hoy es 12. Hoy es 12. Está bien. Hasta el día 11 de noviembre, al menos en esta semana, desde el lunes hasta ayer, la conflictividad en la ciudad de Santa Cruz estaba muy cuestionada, muy dirigida hacia las élites, ¿no? Es decir, parecía que el paro había sido en vano, que eso generaba muchísima incomodidad. No nos olvidemos que han habido muchísimos cruceños que no necesariamente se identifican con el MAS o con, ¿no? Sino que estaban yendo a cerrar negocios de empresarios en Santa Cruz. Había mucha incomodidad al interior de Santa Cruz. De hecho, ayer en la mañana el tráfico, de hecho, era muy caótico en Santa Cruz. De hecho, Jimena Antelo tiene videos posteando que hay muchísimo tráfico en no sé qué mercados y no sé qué más. De hecho, el conflicto se estaba desinflando, claro, diluyendo. Se estaba diluyendo, y obviamente la torpeza, el MAS, y no solamente, no voy a eximir aquí a la Unión Juvenil Cruceñista de toda la fórmula, la torpeza del MAS fue tal que querían llevar ataúdes de los muertos del conflicto a la gobernación de Santa Cruz, y después obviamente corre el rumor de que Edgar Montaño estaba refugiado en la CB de Santa Cruz, donde están desatados los conflictos ayer. Lo que quiero mostrar es que hay una torpeza inentendible del gobierno, bueno, tal vez no inentendible, en todo caso ilógica del gobierno para manejar conflictos, como la de ayer, que solamente ha buscado no dialogar, no obviamente imponer o quizás
dejar que el conflicto se diluya, sino por un odio justamente a Camacho, porque no parece que en el gobierno todavía hay mucha presión al interior de qué es lo que se hace frente a Camacho. Ahora, y eso es muy gracioso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí ayer alguien me escribía muy enojado y me decía, pero es que Camacho es fascista. Creo que aquí hay que matizar muchas cosas, porque eso también revela la estrategia del MAS. En primer lugar, Creemos se ha aliado al Foro de Madrid en este año. El Foro de Madrid es un grupo de partidos políticos de extrema derecha, donde por ejemplo está Vox de España, que es un partido anti-migrantes y donde sabemos en España hay muchos migrantes bolivianos que están siendo, digamos, hostigados por ese tipo de políticas, o en todo caso por ese tipo de discursos. Segundo, Camacho en sí no es un tipo fascista, en realidad parece bastante inconsistente, y digamos que la lucha de Creemos en el Parlamento como partido antes de las disputas internas, como la de los asambleístas y Camacho en Santa Cruz, no es rasgo de un partido de extrema derecha ni un partido fascista, para nada, es rasgo de un partido totalmente conservador que se debate entre conservadurismo y liberalismo, pero digamos que obviamente hay grupos que, digamos, ultra radicales que se meten en el medio, ¿no? No vamos a negar que dentro de la Unión Juvenil Cruceñista hay personas que se identifican abiertamente con una superioridad racial. Eso no lo vamos a negar. Ahora, ¿por qué hago este apunte? Porque en el MAS se cree o se tiene la convicción de que primero son un partido de izquierda, es la convicción que se tiene mayormente. Segundo, que al fascismo hay que combatirlo con violencia. Bueno, yo primero no creo que Creemos sea fascista, como Creemos no es fascista, no creo que esa sea la táctica para combatir a Camacho, por ejemplo. Segundo, como es un partido sumamente conservador y liberal, creo que la batalla debería darse por el sentido común y los debates, es decir, cómo, digamos, dialogar frente a Santa Cruz, frente a los datos estadísticos o a la pobre gestión de Camacho antes de estos de estos 21 días de conflicto paro. Entonces creo que hay una estrategia totalmente equivocada en el MAS, con ideas que no tienen que ver con el conflicto o con el momento en el que estamos viviendo, sumamente torpes, y en el que obviamente la violencia hace una buena parte de todo este entendimiento, por así decir, de cómo se lleva a cabo el conflicto. Creo que eso es importante resaltar. Bueno, eso es interesante porque de alguna manera eso nos demuestra lo que estábamos diciendo, digamos, el agotamiento de la gestión del discurso político del MAS. Es decir, de alguna manera en este tiempo el MAS está siendo prisionero de sus propios, digamos, marcos, digamos, discursivos y de negociación, que es justamente la izquierda no tranza con el fascismo, con la derecha, etcétera, ¿no? Y no pueden, digamos, desmarcarse de eso de alguna vez, porque hay presiones también de grupos internas ahora muy fuertes, querido Franz. Claro, es evidente, ¿no? Y además, lo que yo también sostenía ya es que el MAS lo que hace es destruir a los interlocutores con los cuales quiere negociar. O sea, ayer ha hecho un anuncio el presidente Arce, y en esa reunión, ¿no?, que ha provocado este anuncio, no han estado, por ejemplo, los comités cívicos departamentales, que son hoy por hoy el enlace, digamos, entre el gobierno y las regiones, porque se trata. El tema del censo es un tema que tiene que ver con la región. ¿No? Claro, porque el Estado tiene que interlocutar, digamos, si es válida la palabra, con alguien válido, con alguien el cual tenga la capacidad para detener a las masas movilizadas en la calle. Antes, por ejemplo, si nos vamos al 52, ¿quién detenía las movilizaciones? La COP. O sea, Lechín decía, aquí se acabó el conflicto, y todos volvían a las minas, volvían a sus casas, ¿no? El 2019, Evo Morales sale y acepta nuevas elecciones y acepta sanear el Tribunal Electoral, pero no hay con quién negociar, las más estaban en las calles. Y eso es algo que puede estar pasando también ahora. Con quien tendría que realmente que negociar y sentarse a negociar y reconocerle su validez sería al Comité Cívico Cruceño, pero aparentemente no lo quiere hacer, o lo hace solamente como discurso, no lo toma en cuenta para nada, y a los otros comités cívicos imposible. O sea, el Comité Cívico de Potosí ni lo toma en cuenta, el Comité Cívico de Chuquisaca, tengo la idea, tengo la sospecha de que justamente está dividido a raíz de algunas acciones estratégicas que el propio gobierno hace para que no se reactive el Comité Cívico cruceño, chuquisaqueño, y en esas estamos, ¿no? El problema está que, por eso,
como no hay un interlocutor válido o el interlocutor está tan debilitado, es difícil pues que los espacios de resolución del conflicto se den. En este momento, antes por ejemplo, cuando era la tan mal llamada, ¿verdad?, democracia pactada, muchos de los conflictos se los resolvía en el Congreso, si se acuerdan. Y era el Congreso. Hoy día el Congreso no es el espacio de resolución de nada, es más, es un espacio boxístico en realidad. No, o sea, ahí van, se pelean, se desafían, se agarran a puñetes, muestran las marcas de su espalda con arañazos, no, pero no es un espacio de resolución del, es decir, es como si no existiera. Entonces, ¿qué haces con un Estado que no tiene espacios para resolver legítimamente sus conflictos? Ni siquiera, claro, claro, pero es la mediación partidaria funcionaría con partidos fuertes en el Congreso. Claro, y eso no pasa. No, y eso no pasa. Hoy día, mañana puede decir el Carlos Mesa, estoy de acuerdo con Arce, ¿quién le va a hacer caso? O decir, estoy de acuerdo con Camacho, ¿quién le va a hacer caso? Nadie hace caso. Claro. Los partidos políticos, que son por excelencia los mecanismos de intermediación entre la sociedad y el Estado, no existen. Pero, ¿cuáles, digamos, qué instituciones han sustituido a los partidos políticos? Porque alguien tiene que mediar, eso no puede quedar vacío, ¿no? Y los comités cívicos, en alguna medida. El gobierno cree que sus movimientos sociales, no son los mediadores, pero la sociedad en su conjunto no se siente pues representada a partir solo de ellos, sino de otros más. Ese es el problema. Sí. Bueno, entonces el marco crítico todavía no se desactiva, todo lo contrario, seguimos pues pataleando y seguiremos pataleando un buen trecho a ver cómo se decanta esto. Y por si acaso, ese es un muy buen apunte. En realidad, el 1 de diciembre se van a dar los resultados sobre el diferendo entre Bolivia y Chile respecto al Silala. Y se anuncia una nueva derrota. Y se anuncia una nueva derrota, así que ya hay que poner atención sobre eso. Y eso sería terrible en Potosí. Eso va a ocasionar un problema enorme, ¿no? Claro. Aunque actualmente el Comité Cívico Potosinista está bastante debilitado, porque finalmente sus líderes están perseguidos judicialmente. Claro, además. Ya, pero se va a armar en Potosí se arma un quilombo, ¿no? Convocado por un comité de lo que fuere interinstitucional para la defensa del Silala o la explicación, lo que fuere, el gobierno ¿con quién va a negociar ahí? ¿Por qué? Porque considera que conflicto sencillamente no existe. Claro, ahora ¿cómo entra Luis Arce Catacora el 1 de diciembre? Si no soluciona los conflictos en 2 semanas. Wow. Sí, eso es un cuadro bastante difícil. Bueno, antes de irnos, porque tenemos una entrevista pequeña, una segunda parte con nada menos y nada más que Alison Spedding, a quien yo les veo a ustedes y la conocemos muy bien. Sí. Es jodida, es difícil llevar la charla con Alison. Todos sabemos que es una gran escritora, una gran novelista, tiene una de las obras más interesantes de la literatura boliviana de los últimos tiempos, sin ser boliviana obviamente, y sus trabajos de antropología pues también han sido un gran aporte. Entonces, antes de irnos con esta charla que pucha, yo te juro que me costó también seguir al Alison, apunte sobre la crisis universitaria aquí en Sucre, ¿no? Hubo vandalismo, se suspendieron las clases, o sea, impresentable el asunto. Y bueno, a ver, apuntes, quiero saber tu opinión al respecto, Franz, y a quién nos estamos enfrentando. Bueno, sí, cuando todos nosotros, docentes y estudiantes en la universidad habíamos supuesto de que se llevarían a cabo las elecciones el pasado viernes, ¿no? En primer lugar hubo una denuncia de manipulación de papeletas, ¿no? Eso suspendió el foro debate, y luego al día siguiente hubo unos actos vandálicos que hicieron que volaran por los aires y por todo lado las papeletas electorales se quemaran ánforas, nunca antes visto, etcétera, ¿no? Y estamos en un punto de empate, digamos, o de no resolución del conflicto. Es decir, ¿cuál sería la resolución del conflicto? Desde la FUT se ha planteado la renuncia o que llame inmediatamente el miércoles a elecciones, o de lo contrario se pide la renuncia del rector, y el rector ya ha indicado de que no va a renunciar y de que hay que llamar a una nueva un nuevo consejo universitario para que llame a unas nuevas elecciones.
¿no? Y entonces, y ese consejo universitario, podría uno decir, es fácil que se reúna, pero ¿qué haces cuando una de las partes, en este caso la FUT, considera que la FUL no es legal? Ya. Entonces, ¿cómo llevas a cabo ese consejo universitario? Por eso te digo que estamos en un punto de, ¿no? Un punto cero, ¿no? No veo cómo se tendrían que dar las soluciones. Se puede destrabar el asunto. Pero claro, va a ser complicado destrabar este asunto, ¿no? Porque no se han llevado a cabo las elecciones. El tema es si se pueden llevar a cabo la próxima semana. Sin duda, si existiría un acuerdo y voluntad política, todo se puede hacer. Pero estamos viendo de que ni el rector va a aceptar llamar a elecciones, ni los candidatos en este caso, y la FUD va a aceptar esa situación. Entonces, por eso te digo que estamos en un punto así, ¿no? Querido Vin, bueno, primero tus pareceres, querido. Primero, que me parece una vergüenza lo que ha pasado el día jueves, total, ¿no? Total, exacto, total. Los grupos de choque, como en todos los conflictos en Bolivia, siempre hacen su entrada en escena y siempre son usados para fines muy particulares y muy propios. Ahora, y con esto no quiero hacer mucho análisis al respecto, porque obviamente no me encuentro en la posición adecuada. Sin embargo, creo que es importante reflexionar sobre la autonomía universitaria. He escuchado tu programa ayer o anteayer, si no me equivoco, cuando Compay hablaba sobre la autonomía universitaria. No está mal para nada, no quiero refutar las ideas que se han dicho ahí. Sin embargo, creo que hay que hacer una lectura un poco más constitucional sobre la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es apenas una potestad ejecutiva, es decir, la universidad sí tiene la potestad para, por ejemplo, escribir sus estatutos, para decidir temas sumamente ejecutivos. Sin embargo, la universidad no es que vive en una isla. Es decir, las elecciones pueden ser también mediadas por ejemplo, el órgano electoral boliviano. Sin embargo, si es que se han evidenciado fraudes, yo habría esperado que se hagan ese tipo de denuncias. Sin embargo, no hay tal tipo de denuncia, no hay pruebas contundentes al menos. Y además, creo que es muy importante decir, si bien la autonomía universitaria está protegida, por así decir, de otros órganos del Estado, no está protegida, por ejemplo, frente al control social. Entonces, creo que la sociedad como tal, creo que debería, boliviana, a la que le importa tanto la universidad, porque la universidad es un patrimonio chuquisaqueño, sucrense, que es muy importante para los sucrenses, creo que debería activar más controles al respecto, porque creo que lo que ha pasado con el actual rector es síntoma de una persona sumamente autoritaria que cree que puede hacer lo que da la gana, amparado obviamente en la autonomía universitaria. Y obviamente no quiero referirme solamente a él, hay más autoridades que hacen uso de esto. Ahora la solución es tan simple, pero tan simple como 2 más 2 es 4. Es 3. Ya no elijamos por voto, elijamos por méritos. La universidad es una institución meritocrática académica. Que el nuevo rector sea elegido por méritos, así nos evitamos campañas electorales, los candidatos dejan de hacer amases y de gastar tanta plata, etcétera, nos ahorramos tanta pelea. Por méritos y punto. Totalmente de acuerdo, pero dudo que ahí adentro estén de acuerdo. Bueno, les agradezco mucho, gracias Franz, gracias asesor, gran programa, les agradezco una vez más pues asistir al llamado de la mala educación y claro, el cuervo de Poe los saluda rencorosamente. Ya volvemos con Alison Spedding.